tarde. Bueno, igual lo van a leer en el texto. Pero el desarrollo local, recuerden que lo decíamos al inicio de la clase del semestre y consistía en la posibilidad de replantear qué significa ser desarrollado y qué significa tener bienestar. Si hay algo universal dentro del concepto de desarrollo local, quiero decir, algo que aplique en todos los territorios y en todas las localidades, es la posibilidad de redefinir desde nuestra identidad, historia, necesidades, proyectos, ¿sí? Y experiencia local, en qué consiste el bienestar, en qué consiste la felicidad, en qué queremos llegar a ser y cómo queremos vivir. No puedo hablar de un desarrollo, por lo tanto, importado. No puedo suponer que lo que se consideró desarrollo en otro país o en otra localidad es necesariamente desarrollo aquí. Las experiencias nos enseñan a cómo intervenir, a qué herramientas fueron útiles en otras localidades que yo puedo tal vez implementar en la localidad en la que yo trabajo. Pero cada localidad tiene recursos diferentes, ¿verdad? Entonces yo no puedo desarrollar la pesca en un lugar donde no hay mar o ríos, ¿no? Y tampoco puedo, por lo tanto, suponer que voy a lograr la felicidad, el bienestar, el vivir bien de los griegos o el buen vivir de nuestra constitución en todas las comunidades desde el mismo enfoque. Vivir bien puede significar cosas diferentes. Obviamente, no podemos tampoco suponer que van a ser cosas del otro mundo. Hay unas bases que tenemos que considerar, como los derechos constitucionales, ¿no? Es decir, los derechos humanos de los compromisos internacionales que tiene el Ecuador, son bases que debemos respetar, la Constitución, el plan del buen vivir, pero dentro de ese marco, ¿sí? El proyecto de desarrollo va a definir estrategias, proyectos, ocupaciones y resultados propios de la identidad local. ¿Ok? Y en ese sentido, vamos a ver nosotros los 6 casos que analizaremos en este parcial. Nos permitirán ver qué factores fueron determinantes en la visión de desarrollo local, qué actores participaron y qué lograron, cuál es el antes y el después de la localidad, de manera que ustedes puedan también perfeccionar su perspectiva de trabajadores sociales frente a una comunidad y las posibilidades de desarrollo. ¿Qué pasa como les digo, por más cosas que solamente identificar qué recursos tienen, qué personas hay y cómo de dónde puedo sacar yo negocios? Pasa también por que considere la comunidad que les hará sentirse plenos y tener un bienestar real, sentirse que están viviendo de una manera en la cual quieren vivir. Obviamente, esto no implica hacer una votación de manos levantadas dentro de una comunidad, implica hacer una investigación. Ustedes aprendieron etnografía ya también. Entonces implica tener también desarrollado unas capacidades investigativas, etnográficas, sociológicas, de, de resolución de conflictos. Y eso lo hablábamos también. Recuerden que hablábamos del rol, bueno, lo verán en la planificación para el desarrollo, en el próximo semestre me parece que lo veremos, pero en materia general siempre hay unas personas que asumen el rol de mediar en los procesos de definición del desarrollo. Y por lo tanto hay que saber resolución de conflictos, digamos, mediación, manejo de grupos, porque no se trata de imponer una mayoría contra una minoría. Muchas veces puede ser que hayan postulados de comunitarios de desarrollo local que estarían violentando libertades individuales o estarían generando discriminación sobre diversidades de género, de sexo, de discapacidad, raciales, de movilidad humana incluso. Puede ser que en una comunidad, en el encuentro comunitario, ustedes se encuentren con que en la definición del bienestar y lo que consideramos que es el desarrollo, hayan posturas xenofóbicas que busquen estigmatizar a personas extranjeras. En el caso, por ejemplo, actual de las personas venezolanas. Puede ser que un barrio tenga características xenofóbicas. Y entonces ahí entra el trabajador social para poder mediar
entre esas posturas y los postulados que son demandados en nuestra carrera profesional y en nuestra vida diaria, como la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, es algo muy complejo, pero que es posible con la intervención de un profesional especializado. En este caso, trabajadores sociales, pero también otras personas que se han dedicado al desarrollo en otras carreras como antropología, sociología, economía también, hay algunas ramas de la administración, y, entre otras carreras. Y bueno, y quienes también hayan decidido especializarse en su experiencia profesional y en su estudio de posgrado. Justamente nosotros tenemos ahora ya aprobada en la facultad un programa de posgrado sobre desarrollo local y es precisamente para especializar esas capacidades sociales, de intervención social para construir cohesión social para el desarrollo cooperativo. Bien, entonces lo que vamos a ver son estos 6 casos que nos van a ayudar a ilustrarnos, a un poquito entender cómo lo lograron en otros lados y nos va a dar cierta idea. Pero antes de ver esos 6 casos, vamos a leer sobre el emprendimiento social. ¿Por qué? Porque justamente yo les planteaba que no todo emprendimiento o todo negocio puede estar promoviendo desarrollo local. Puedo tener una empresa o una forma de desarrollo productiva en la localidad que está destruyendo el medio ambiente, que está destruyendo los ríos, que está destruyendo, es decir, recordemos que les decía que el desarrollo consiste en el aumento de las capacidades y posibilidades de acción que tienen los ciudadanos de la localidad. Y si yo contamino los ríos y destruyo toda la naturaleza, ¿estoy reduciendo o aumentando sus capacidades? Estoy reduciéndolas, estoy reduciendo sus recursos y por lo tanto estoy también reduciendo sus capacidades de acción sobre esos recursos en el futuro. Estoy comprometiendo el futuro de la comunidad y por lo tanto estoy reduciendo sus capacidades. Recordemos eso. Desarrollo local debe estar orientado a la sostenibilidad ambiental y a la sustentabilidad de las necesidades humanas y el desarrollo de capacidades individuales y colectivas. Individuales en tanto las decisiones individuales que yo puedo tomar el aumento de mi capacidad y conocimiento, es decir, la formación individual, pero además también el fortalecimiento de mecanismos de encuentro colectivo, de espacios para la conversación, integración comunitaria, toma de decisiones colectivas, generación de compromisos, cuidados comunes. Hay iniciativas de desarrollo local no económicas muchas veces que tienen unos efectos económicos y efectos sobre la seguridad, como por ejemplo la protección y el cuidado de la propiedad comunitaria y de la integridad física de los integrantes. Es decir, un barrio, por ejemplo, que es sumamente peligroso y que suele experimentar muchísimos robos contra transeúntes, puede verse beneficiado por la intervención social de un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo que sabe sobre desarrollo local, porque logra, por ejemplo, generar cohesión y organización en el barrio, de manera que hay personas que constantemente están vigilando las calles del barrio, el generar que la vida individual, familiar y comunitaria se vuelque hacia el espacio público. Parques ocupados son parques seguros, ¿verdad? Por ejemplo, si los vecinos comienzan a ver hacia afuera, tener las puertas abiertas, estar en la ventana, llevarse mejor con la vecina o el vecino, eso genera mayor seguridad porque hay personas observando lo que ocurre en el espacio común. Pero ¿qué pasa si tenemos vecinos encerrados con unos portales que son totalmente de cemento y ladrillo, que no se puede ver nada ni hacia afuera ni hacia adentro? Eso pues genera menor cuidado y control, menor vigilancia en el espacio público, lo cual hace que sea un espacio pues presto para delincuencia, por ejemplo. Y así muchas veces suele pasar que esa falta de organización y de encuentro social hace que perdamos espacios públicos y que la cancha que podría estar siendo utilizada constantemente sea un espacio inseguro, un espacio que ya no queremos frecuentar y luego se genera inseguridad también en el sector. Entonces esas son formas, por ejemplo, de organización barrial, organización local.
que generan desarrollo en el sentido de la seguridad. Una alarma comunitaria, por ejemplo, ¿no? Como alguna vez lo hablábamos y yo les planteaba el tema de los bancos del tiempo comunitario. Muchas veces, por ejemplo, en tiempos como la pandemia, se nos dificulta poder contratar ciertos servicios profesionales y no comprendemos que a lo mejor en el barrio existen vecinos que pueden tener conocimientos para brindar esos servicios profesionales y yo puedo tener otros y a lo mejor una iniciativa de organización social local como los bancos del tiempo hacen que yo preste mis servicios de docente en temas sociales o en temas de derechos humanos o preste mis servicios como asesor para reducir la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? O para generar espacios de encuentro social. Y a cambio, y es de manera gratuita, y a cambio otro vecino puede ayudarme a mí en consultas médicas gratuitas. Y otro vecino puede ayudarnos en el tema de los asuntos que pueden tener algunos problemas dentro del hogar, como las llaves de agua, temas eléctricos. Y eso no pasa por un tema monetario, pasa por un tema de organización local, que genera desarrollo, que genera bienestar, que genera mejores condiciones, porque mejora nuestro espacio de vida. Y bueno, y de esa manera pues tenemos muchos. Y asimismo, como les decía yo, ya que el desarrollo es mucho más complejo que lo económico, pues no siempre toda empresa genera desarrollo económico. Y entonces vamos a darnos cuenta de que hay un grupo de empresas, un grupo de emprendimientos que pueden ser privados, es decir, emprendimientos privados individuales. Es decir, emprendimientos que le pertenecen a una persona, ¿sí? Una persona se puso el negocio, o emprendimientos que le pertenecen a más de una persona, a un grupo, a una familia, a una comunidad, o a varios socios de la comunidad. Entonces son emprendimientos también de corte privada, pero colectiva. Y entonces puede ser, podemos encontrarnos con este grupo de emprendimientos que son emprendimientos sociales y que tendrán entonces el objetivo o perseguirán el objetivo de hacer lo que hablábamos hace un rato sobre el desarrollo, que es maximizar las capacidades y las posibilidades de acción de las personas de la localidad o de sus colaboradores. Esto es un emprendimiento, por ejemplo, respetuoso del medio ambiente, un emprendimiento que tiende a la contaminación cero o que promueve prácticas no contaminantes, como la prohibición de fundas plásticas para su negocio, o que usan vidrios y envases reciclables o retornables. Es un emprendimiento que tiene una perspectiva social ambiental. Un emprendimiento que procura, por ejemplo, garantizar la formación académica, formal o informal, de sus miembros y de sus empleados, de sus socios. Es un emprendimiento que está mejorando las capacidades de sus miembros. Por lo tanto, es un emprendimiento de corte social. Un emprendimiento que está orientado a generar una alimentación saludable. En lugar de vender comida chatarra, por ejemplo, está orientado a generar facilidades, no solamente en el tema de los costos, sino además en el tema de la oferta de alimentos saludables, por ejemplo, alimentos que tengan un buen sabor, pero que sean hechos a base de frutas y verduras, y eso pues puede generar mejor salud en el espacio, emprendimientos deportivos, ¿sí? Y hay un montón de negocios, es decir, que buscan la rentabilidad de su iniciativa, pero no se concentran únicamente en garantizar la rentabilidad financiera o económica, monetaria de su emprendimiento, sino que tienen unos fines de bienestar social, ambiental, comunitarios, ecológicos, bastante fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, un emprendimiento que busca generar préstamos como cooperativas de ahorro y crédito internos en la empresa, un emprendimiento de corte social, que tiene un enfoque social, porque entiende que muchos de sus empleados no tienen liquidez para financiar cosas como una refrigeradora, una cocina y cosas que son necesarias. Imagínense que estamos en una época de terrible calor y mis empleados pues no tienen dinero para poder comprar un aire acondicionado muchas veces y eso genera pues fatiga. En Ecuador no tanto, pero en otros países el verano puede ser realmente un problema incluso de vida o muerte. ¿Sí? Personas que mueren en el verano
porque la deshidratación y el calor son tales que pueden generar muerte, sobre todo en adultos mayores. Pero, por ejemplo, una empresa que considera esas condiciones sociales, esas necesidades, puede generar unos préstamos internos para ese tipo de, ya no lujos, necesidades sociales, necesidades para la vida, que genera capacitación sobre alimentación correcta, que se preocupa por la salud de sus empleados, etcétera, etcétera. Y sobre ese tipo de emprendimientos se sostiene el desarrollo local. Es decir, son emprendimientos que van a generar riqueza, que buscan generar riqueza, pero que tienen un enfoque social y de desarrollo en el sentido de mejorar, ampliar las capacidades otra vez de sus integrantes, de sus clientes internos, que son sus empleados y sus personas que trabajan y están involucradas, como también de sus clientes externos, que son quienes contratan sus servicios. Bien, y en ese sentido tenemos un texto en el aula virtual que les voy a pedir leer y que trabaja sobre este asunto y les va a plantear qué es un emprendimiento social. Una vez leído este texto, que por favor les pido a todos que realicen la lectura, la próxima semana empezaremos con los grupos de análisis de los casos de desarrollo local. Para eso les voy a pedir a la persona que esté encargada de esta asignatura en este paralelo que realice una división de todas las personas del grupo en 6, máximo 7, ¿ok? 7 pueden ser, en 7 grupos, ¿sí? 6, 7 grupos, divididos todos en números iguales de integrantes, y me remita ese documento para yo sortearles y asignarles un caso de desarrollo local a cada grupo. ¿Sí? Por eso es toda la explicación introductoria.